¿Qué tal? Bienvenido a esta cuarta parte para continuar confeccionando a Amber, nuestra muñequita inspirada en otoño. Si aún no has visto los vídeos anteriores, en la descripción de este tutorial estaré compartiendo los enlaces. Si por el contrario está al día, pues continuemos, pues hoy te enseñaré a realizar su blusa y su faldita. Para la blusa estaré utilizando hilaza color fresco, que es un verde súper tierno. Y vamos a realizar dos mangas exactamente iguales. Ya yo he adelantado una, la verdad que es bien fácil y yo le estaré guiando. Vamos a iniciar con un nudo corredizo y seguido 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ya listas las 18 cadenas, comenzaré a partir de la primera y realizaremos en cada una 18 puntos bajos, pero yo prefiero tomar estas hebritas que se forman por detrás de cada cadena. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En los últimos puntos bajos aproveche y también esconda esta hebra del inicio. Terminada la ronda 1, pues vamos a colocar marcador y trabajando en espiral en la ronda 2 estaremos tomando solamente las hebritas delanteras. ¿Ok? Solamente hebrita delantera, un punto por cada punto de la ronda anterior. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Fíjate cómo ya me ha quedado escondidita esta hebra. La voy a alar un poquito, luego la voy a esconder un poquito más y ya ella está segura ahí. Quería mostrarles ese detalle. En la ronda número 3 estaremos iniciando con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Seguido repetiremos durante 4 veces un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto y luego un aumento de medio punto alto. Así 3 repeticiones más, un total de 4 repeticiones. Un medio punto alto, un aumento de medio punto alto, esta es la segunda repetición, un medio punto alto, un aumento de medio punto alto, la tercera repetición y una última, un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Y para acabar la ronda, 5 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y habremos acabado esta ronda con un total de 22 puntos. Coloquemos marcador. Y la ronda número 4 la iniciaremos con un punto bajo. Luego 20 medios puntos altos. 1, 2 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta tener un total de 20, nos va a quedar solamente un puntito restante. Luego de los 20 medios puntos altos en el punto que queda, un punto bajo y esta ronda la habremos acabado también con 22 puntos. Precisamente durante las rondas 5, 6 y 7 estaremos realizando 22 puntos bajos en cada una de ellas. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas número 6 y 7. Iniciemos la ronda 8 con un punto bajo. Luego estaremos repitiendo durante 4 veces 3 medios puntos altos y una disminución. Un medio punto alto. 2, 3 y le sigue una disminución de medio punto alto. Y esto mismo lo vamos a repetir 3 veces más. 1, 2,
3 y una disminución de medio punto alto. Esta es la segunda repetición. 1, 2, 3, una disminución de medio punto alto. Esta es la tercera repetición y necesitamos una más. 1, 2, 3 y una disminución de medio punto alto. Y en el punto que nos ha quedado, pues un punto bajo para acabar la ronda. Y cortemos la hebra dejando hebrita corta, pues no la necesitamos larga, no haremos unión con costuras ni nada parecido, sino que vamos a unir luego con el tejido. Voy a retirar el marcador, esconderé un poquito más esta hebra del inicio, al igual que esta de acá la voy a cortar y así tendremos listas ambas manguitas. Vamos a continuar. La siguiente pieza la vamos a comenzar con un nudo corredizo y seguido 31 cadenas. Ya que tenga listas 31 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda, 1 y 2, justo en esta segunda cadena, tomando la hebrita trasera, o en realidad usted puede tomar la que guste, la que más cómodo le resulte. Comenzaremos 30 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta tener un total de 30. La razón por la que tomo esa hebrita también es porque esta va a ser la parte baja de la blusa, ya me queda el acabado de las cadenas bien bonito. Pero en realidad es algo que cuando vistamos este amigurumi pues no se va a ver. Luego desde la ronda 2 y hasta la 8, una cadena de subida, giré el tejido y 30 puntos bajos comenzando justo en el primer agujerito. Un punto bajo, 2 y así continuaré hasta acabar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 8. La unión de las mangas la realizaremos en la ronda número 9. ¿Okay? Para ello vamos a comenzar con una cadena, girando el tejido y 9 puntos bajos, solamente 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tomamos una manguita de las dos que ya tenemos listas y comenzando justo en el último punto bajo, ahí prefiero comenzar siempre lo más pegadito posible al inicio y al final de cada ronda. Yo prefiero en el último. Ahí vamos a realizar un punto bajo. Luego estaremos repitiendo durante 4 veces en la manga, en estos puntos de la manga, 2 medios puntos altos y una disminución de medio punto alto. En el punto que sigue y a su misma vez escondiendo y asegurando esta hebrita, un medio punto alto, 2, o sea otro en el siguiente punto y luego una disminución de medio punto alto. Perdón, una disminución de medio punto alto. Y asimismo vamos a repetir 3 veces más, o sea un total de 4 repeticiones. Un medio punto alto, 2, ¡Nana! Y una disminución de medio punto alto. Esta es la segunda repetición, un medio punto alto, 2 y una disminución de medio punto alto y una última repetición. Ya esta hebrita ya está segura. Un medio punto alto, 2 y una disminución. En el punto que nos queda de la manga, un punto bajo. Le siguen 12 puntos bajos más en esta pieza de acá, 12 punticos bajos. Comenzando pues en el siguiente punto, en este de aquí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tomamos la segunda manguita y vamos a repetir exactamente lo mismo que en la primera. Iniciando con un puntico bajo, justo en el último punto bajo de la manga. Sujeta esta hebrita, un punto bajo. Y luego 4 repeticiones de 2 medios puntos altos y una disminución, asegurando la hebrita de la manga. Un medio punto alto, 2 y le sigue una disminución de medio punto alto. Y 3 repeticiones más, es un total de 4. Un medio punto alto, 2 y una disminución de medio punto alto. Esta es la segunda repetición. Un medio punto alto, 2, una disminución, la tercera repetición, un medio punto alto, 2, la cuarta repetición con la disminución y listo. Para acabar en esta manga, un puntico bajo en el punto que nos queda. Y para completar la ronda, pues 9 puntos bajos más en esta pieza, que son los 9 puntos que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Así nos habrá quedado. Y esta ronda la habremos acabado con un total de 58 puntos. En las rondas 10 y 11, pues una cadena, gira el tejido y 58 puntos bajos. Uno por cada punto que tenemos de la ronda anterior. ¿Ok? Continúe hasta aquí, luego la manga, todo este tramo, la manga y termine. Una cadena, gire y en la ronda 11 58 puntos bajos más, o sea, 2 rondas igualitas. Y en la ronda 12 y última, una cadena de subida, gire el tejido y luego, esta es la cadena de subida. A partir de este punto, tome lazada, vamos a estar realizando 28 medios puntos altos, tomando solamente hebrita trasera. Un medio punto alto, 2, 3, así continuaremos hasta realizar un total de 28 medios puntos altos tomando solamente las hebritas traseras. Luego de los 28 medios puntos altos, así nos va quedando. Bien. Pues vamos a realizar 2 cadenas, 1 y 2, luego 2 puntos deslizados, 1 en cada punto que sigue, 1 y 2, 2 cadenas más, 1 y 2, y para acabar 28 medios puntos altos más, igual tomando hebrita trasera, 1, 2, 3, y así hasta completar 28 y acabar todos los puntos que nos quedan de la ronda anterior. Terminados los 28 medios puntos altos, pues vea, vamos a realizar un puntito deslizado. Vamos a saltarnos 1, 2, 3 ronditas y en este agujerito que queda acá, que va a quedar como a la misma altura del volante, un puntito deslizado. Ajústelo bien, porfa. Un puntito deslizado bien ajustadito. Esto hará que el volante quede hacia abajo, pero no solo nos servirá para eso, sino que además vamos a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido. Y a partir de ese puntito de acá arribita, en las hebritas que hemos dejado traseras, ¿verdad? Cuando hicimos el volante, ahí vamos a comenzar a realizar puntos deslizados en lo que es todo el borde de arriba. Un total de 58, ¿verdad? Que son los puntos que tenemos. Puntito deslizado siempre tomando esa hebrita. Y esto le dará un acabado más bonito a la parte de arriba. Vean.
por todo el borde, puntitos deslizados. También es opcional, si usted no desea hacerlo, pues ya puede dejarlo tal cual, así nos va quedando acá. Cuando terminemos todos los puntos deslizados, pues haremos una cadena solo a modo de asegurar y vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para esconderla. Y así. Una vez acomodadas las hebras, este es el resultado final y además también ya he colocado un botón utilizando tan solo 2 hebritas de esta misma hilaza, dando puntaditas, hasta que esté bien fijo, bien seguro, y lo he hecho juntando este volante con la otra pieza, ahí justo ahí arribita, ¿verdad? El tamaño del botón, pues tan solo que le quede al ojal que realizamos. Si usted va a colocar un botón más grande o más pequeño, entonces téngalo en cuenta. Yo realicé 4 cadenas para el ojal, pues puede hacer más o menos cadenas. Bien sencillo cambiar ese detalle. Y pues vamos a colocarla a nuestra muñequita. Vamos a acomodar un poquito, ¿verdad? Porque esto está hecho a la medida, le queda bien justito y ya saben que el tejido puede ceder un poquito. Nada, vistámosla. Comencemos a vestirla. Lo cierto es que planeaba colocar un botoncito más pequeño, pero pues no lo he encontrado. Así que este está bien. Así quedará la blusita por detrás. Así se verá por delante, bien coqueta con sus hombros afuera. A mí me ha quedado esta manguita con el detallito donde cierran las rondas hacia el frente. Creo que tan solo cambiando la posición de donde iniciamos la unión, esto puede cambiar, ¿verdad? Pero la verdad que no es algo importante, igual se ve bonita. Así que vamos a comenzar con la falda. Para la falda estaré utilizando hilaza color calabaza, que es un naranjita súper bonito. Estaremos iniciando la ronda 1 con un nudo corredizo y luego 20 cadenas. Ya que tenga listas 20 cadenas, comenzaremos a partir de la tercera, tomando hebrita trasera, 12 medios puntos altos. 1, 2 y 3 cadenas, tomando esta hebrita trasera o la hebra que usted guste, en realidad estará bien. Un medio punto alto, 2 y así continuaré realizando medios puntos altos hasta tener un total de 12. Luego de los 12 medios puntos altos, 6 puntos bajos, que no importa si son en V o en cruz. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estaremos acabando esta ronda con 18 puntos. En la ronda número 2 iniciaremos con una cadena de subida, giramos el tejido y 6 puntos bajos tomando hebrita trasera. Esta es la cadena de subida. En ella no vamos a trabajar sino en el primer puntito tomando hebrita trasera. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le siguen 12 medios puntos altos. 1, 2 y así continuaré hasta realizar un total de 12 y acabar con todos los puntos de la ronda anterior. Para la ronda número 3, una cadena de subida, giramos 12 medios puntos altos tomando hebrita trasera. Esta es la cadena de subida, este es el siguiente punto. 1, 2, así hasta realizar un total de 12. Luego de los 12 medios puntos altos, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así habremos acabado la ronda número 3. Siempre todas las rondas las vamos a acabar con 18 puntos. La secuencia, las repeticiones serán siempre de la ronda 2 y la ronda 3.
O sea, en la ronda 4 va a realizar lo mismo que en la ronda 2 y luego en la 5 lo mismo que en la ronda 3. Y así sucesivamente, siempre repita la ronda 2 y la ronda 3. ¿Ok? Ahora, tantas veces como usted necesite para que le dé la vuelta a la cinturita de su amigurumi. ¿Por qué le explico así? Pues no todos tejemos igual, más cuando tejemos crochet, que no es la técnica del amigurumi con puntos bajos. Cuando tejemos así, con medios puntos altos, ¿verdad? Punto elástico, que es lo que estamos haciendo ahora, pues va a depender muchísimo el tamaño de la tensión con la que usted teja. El hilo que esté utilizando, del gancho, depende de muchísimas cosas. Entonces, al regreso le comentaré exactamente cuántas rondas yo di para que tenga una referencia, ¿verdad? Una idea. Pero tenga en cuenta que esto puede variar dependiendo de su tejido, ¿ok? Finalmente he estado repitiendo las rondas 2 y 3 hasta tener un total de 36 rondas. Desde la 1 hasta la 36. Y recuerda que esto va a depender de su tejido, ¿ok? Ahora, ya que termine las rondas que necesite, en mi caso 36, he acabado con la ronda número 2. Siempre acabé con la 2 y no con la 3. ¿Por qué? Pues vamos a voltear. Vamos a voltear esta pieza para cerrar. ¿Vea? En esta posición, volteé la pieza y vamos a cerrar realizando puntos deslizados. Vamos a tomar las hebritas traseras que tenemos aquí, una hebrita trasera de acá con una hebrita trasera o el punto, como usted lo quiera agarrar, del otro extremo. Así, punto con punto, hasta cerrar completamente. ¿Ok? Lo que estamos buscando es cerrar esta falda, ya que queda como elástico, le va a entrar súper bien a este amigurumi. Así que voy a continuar deslizándome hasta finalizar. Una vez realice toda la unión, pues una cadena a modo de asegurar y corte la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para esconderla. Voltee la faldita y esta unión quedará hacia adentro y vea, apenas se nota y queda como elástico la faldita. Así que ahora vamos a realizar los tirantes. Ya he realizado un tirante, pues serán dos exactamente iguales y vamos a hacer el segundo juntos. Iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 3 cadenas. 1, 2, 3. A partir de la segunda comenzaremos 2 puntos bajos. Voy a estar tomando la hebrita que se forma por detrás de cada cadena. Un punto bajo y el segundo. Desde la ronda 2 y hasta la 34, gira el tejido y 2 puntos bajos. 1, 2. No necesita cadena de subida, pero si usted desea realizarla, claro que sí. 1 y 2. De este extremo siempre tomando las 2 hebritas que se forman del punto. Gire y 2 puntos bajos. Así hasta la ronda 34, ¿ok? Con 34 ronditas será suficiente. Una vez terminadas las 34 rondas, pues haremos una cadena solo a modo de asegurar y dejemos hebrita que nos va a servir para unir este tirante a la faldita. Voy a colocar agujita lanera y le muestro. El tirante que ya tenía listo, pues también lo he unido. Aquí tengo la faldita en el derecho y voy a voltearla, ¿ok? Porque la unión la haremos con la faldita volteada. Aquí hicimos la unión. Entonces, con agujita lanera, vamos a posicionar esta pieza, este tirante, lo más pegadito a esta unión, lo más pegadito posible. En este caso la he como inclinado hacia esta dirección y acá pues voy a hacer lo contrario, hacia esta de acá. Así que nada más puntaditas, así inclinadito, puntaditas hasta que quede completamente fijada
y bien segura, ¿ok? No les recomiendo que haga esto pegado. Haga costura, por favor, para que no se vaya a zafar en ningún momento. Además, estos tirantes van a ser fijos, así que no queremos que cuando estemos vistiendo a nuestra Amber, pues se nos zafe un tirante porque estuvo con pegamento. Así que así voy a dar puntadas al azar, nada más uniendo una pieza con la otra. Luego voy a asegurar completamente y esconder la hebrita que me haya quedado, para entonces mostrarle cómo realizar la unión con el frente. Una vez cosidos ambos tirantes, pues vamos a volver a voltear la falda para que esté en su derecho y vamos a colocarla a nuestra Amber por debajo y esto funciona como elástico, o sea, la faldita cede y luego ya encoge otra vez. Ahora, por detrás así se verán los tirantes, ¿verdad? Al ladito del botón. Y por delante pues usted lo va a ubicar a gusto. Yo quiero que quede un poquito hacia el lado, que se le vea el centro de la blusita, ya que está bien coqueta. Entonces, vamos a fijarla ahí donde deseemos que nos quede. Quiero que quede un poquitín más abajo. Ahí está. Entonces aquí lo voy a fijar con alfiler donde lo deseo, para entonces poder retirar la faldita y coser. ¿Ok? Voy a colocarlo así, aunque después esto va a ceder, el tirante va a ceder. Es solo para darle su posición. Y esto pues va a ser a su gusto. ¿Ok? Una vez ya los tenga donde los deseo, voy a volver a retirar la faldita con cuidado de no pincharme. Y ahora sí, pues vamos con el detalle. Utilizando la misma hilaza de color olivo intenso que utilizamos en el gorro, pues vamos a estar haciendo esta unión. Como pues puntadas. Si usted quiere colocar un botón, pues es a su gusto, puede hacer lo que guste, ¿ok? Voy a retirar el alfiler. Pero vamos a ver cómo me queda a mí. ¿Ok? Quiero que se aprecie el detalle, pero no demasiado. Por esa razón estoy dando puntaditas bien pegaditas unas a otras, creando volumen. ¿Ok? Pero como pueden ver son pequeñitas. Voy a darle un poquito más. Se me hace que va a quedar bonita si sigo haciendo crucetitas. Listo, así ya me gusta. Quería algo sencillito. Aquí detrás voy a asegurar y esconder un poco la hebrita y las mismas puntadas pues daré en esta pieza de acá. Y una vez terminado pues tan solo vamos a vestirla. Colocamos por debajo y ya que esta faldita es elástica pues va a subir súper bien. Los tirantes encima de la blusa.
Y así va quedando vestida Amber. Hasta aquí esta parte, ya en la siguiente pues solo nos faltan sus zapatos. Espero y todo este tutorial vaya siendo de su agrado y si es así, porfa no olvide dejarme su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues le invito a que lo haga y active la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. Chau, chau.